a todos. Qué bonito cuando el gozo de una iglesia no reside únicamente en que el domingo voy a ver a mis hermanos, que sí, es un deseo y un gozo bueno. O qué bonito cuando el gozo de una iglesia no reside en qué bonita es mi iglesia, ¿no? Sino qué bonito cuando el gozo de una iglesia reside en el Evangelio en sí mismo. Creo que podríamos perdernos mucho de la vida cristiana y mucho de lo que la iglesia debería ser si nuestra mente, nuestra mirada y nuestro corazón pone como primer objeto de sus deseos cosas que no son el Evangelio en sí mismo. Y gracias a Dios por la alabanza de hoy, gracias a Dios por su mesa, porque yo creo que nos centra mucho a lo que es el Evangelio y a la razón por la cual estamos hoy aquí. Bueno, este es el momento en el que quizá el predicador más excéntrico a la hora de escoger pasajes de la Biblia le toca exponer la palabra de Dios. Quiero dejar algo en claro acerca de este momento del culto. La predicación de la Escritura es un momento que todos debemos anhelar profundamente, porque toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y esto incluye pasajes del Antiguo Testamento que rara vez se predican, o incluso pasajes que no se leen, que rara vez se leen en un culto. Y también incluye aquellos libros del Nuevo Testamento que muchas veces hemos deformado para que encajen en nuestra manera de ver el mundo. Y si hay un libro del que se predica poco, y muchas veces se predica mal, ese es Apocalipsis. Un libro que a veces los cristianos conocemos mucho, pero tratamos poco, o a veces nos da cierto temor leer o que sea predicado en la iglesia. Y yo no digo que se predique mal porque algunos sermones no encajen en mi forma de leer o entender el libro. Lo digo porque con frecuencia hemos discutido más sobre nuestras posiciones teológicas acerca de Apocalipsis que en vez de contemplar a Cristo exaltado en sus páginas. Y también porque hemos olvidado y menospreciado que este fue una carta profética escrita y dirigida a una audiencia, a unas personas que en primer lugar recibieron y leyeron esta epístola, ¿no? Hace aproximadamente ya 2 años tuvimos una serie en la escuela dominical en la que estudiamos todo el libro, de principio a fin, desde todas las posibles interpretaciones, ¿no? Fue una buena clase, ¿verdad? Ahí recuerdo que nuestra hermana Tere decía: a mí, antes de la escuela dominical, me daba mucho miedo el libro de Apocalipsis y la Iglesia Católica me infundó más miedo, ¿no? Pero ahora, después de estudiarlo y poder entender una pequeña parte, pues es un libro que llena mucha de esperanza. Y yo creo que esas clases, a pesar de que a lo mejor no todos participasteis, pues prepararon a la Iglesia para poder estudiar, leer y aprender juntos de este libro, aun cuando puedan existir diferencias teológicas. Un momentito. Vale. Y esa será nuestra meta. Gracias. Y esa será nuestra meta en esta mañana. No vamos a resolver los debates que rodean a este libro, ni responder todas las preguntas que puedan surgir de sus símbolos y visiones, sino contemplar a Cristo y escuchar lo que el Espíritu quiso comunicar a la Iglesia por medio de este mensaje. Porque al final Apocalipsis no fue escrito para satisfacer
nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para fortalecer la fe de los creyentes y dirigir nuestra mirada hacia Jesús. Y esta mañana vamos a leer el capítulo 12 de Apocalipsis, entero. Dice así la revelación que recibió Juan. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba por dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz a un varón que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña el mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense cielos y ustedes los que habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Antes de entrar en el capítulo, quiero que recordemos algo que ya he dicho. Apocalipsis no fue escrito para cristianos curiosos que querían conocer detalles del futuro. Fue escrito para cristianos que estaban sufriendo. Juan no escribió este libro desde la comodidad de un escritorio. Lo escribió como un hombre perseguido a iglesias perseguidas. Las personas que recibieron esta carta eran creyentes reales, con luchas reales, enfrentando oposición, presión y en muchos casos el riesgo de perderlo todo por seguir a Cristo. Por eso cuando leemos Apocalipsis debemos recordar que este libro no fue dado principalmente para alimentar debates, sino para fortalecer la fe del pueblo de Dios. A lo largo de sus páginas, Juan busca mostrar una y otra vez que aunque las circunstancias parecen caóticas, Dios sigue gobernando la historia y Cristo sigue reinando sobre todas las cosas.
Y cuando llegamos al capítulo 12 encontramos precisamente esto. Pero en el capítulo anterior, por dar un poco de contexto, Juan ha anunciado la victoria definitiva del reino de Dios. Ha declarado que el reino del mundo pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en lugar de avanzar en la narración, hace algo muy interesante. Vuelve a cerrar el telón y nos muestra lo que está ocurriendo detrás de escena. Es como si Juan nos quisiera decir, ¿quieren entender por qué la iglesia sigue estando perseguida? ¿Quieren entender por qué el pueblo de Dios enfrenta tanta oposición? ¿Quieren entender por qué la historia parece una batalla constante? Y entonces se vuelve a abrir el telón. Y lo que aparece es una visión muy interesante. Una mujer, un hijo y un dragón. 3 figuras perfectas para escribir un libro de fantasía. Pero más allá de estos símbolos, Juan nos está mostrando una verdad que los creyentes del primer siglo necesitaban escuchar y que nosotros también necesitamos recordar hoy. Detrás de los conflictos visibles existe una batalla espiritual real. Pero Cristo ya ha vencido y Dios sigue preservando a su pueblo. Dicen los primeros versículos del 1 al 4. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. No sé vosotros, pero creo que es difícil encontrar en toda la Escritura un contraste tan marcado como el que encontramos aquí. Por un lado aparece una mujer y por otro lado un dragón. La comparación entre el día y la noche se quedan cortas y la situación se vuelve más dramática cuando se nos dice que la mujer estaba embarazada, sufriendo de dolores de parto, mientras que el dragón no es una criatura cualquiera. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y un poder tan grande que Juan lo describe arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo. No sé vosotros, hay películas en Netflix sobre fantasías de mujeres guerreras y un dragón, pero ahora imaginaros la escena. Una mujer embarazada, a punto de dar a luz, y no es que enfrenta a un dragón cualquiera, un dragón de 7 cabezas. Desde el comienzo de esta visión todo parece estar desequilibrado. Es como, ¿qué está pasando aquí? Una mujer y un dragón de 7 cabezas. Bueno, en la historia, el personaje de la mujer ha generado mucho debate. Algunos la identifican con María, otros con Israel y otros con la Iglesia. Y si somos justos con el texto, podemos decir que las 3 realidades están presentes. María participa del símbolo, pero ahora la imagen realmente apunta principalmente al pueblo de Dios, a Israel, representado por las 12 estrellas. El pueblo de Israel se componía por 12 tribus. Y las 12 estrellas también hacían una alusión al sueño de José, el hijo de Jacob, en Génesis 37, sobre el pueblo de Dios, un pueblo con 12 estrellas. Ese pueblo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ha esperado durante siglos y esperó durante siglos la llegada del Mesías prometido. Los profetas ya habían utilizado esta imagen para describir la angustia y la esperanza de Israel mientras esperaba la salvación de Dios. Ese Israel fiel, ese pequeño remanente que a pesar de que todo el pueblo fuera infiel, ellos permanecían fiel. Por eso se describe que esperaban o tenían dolores de parto, porque mientras todo estaba mal, ellos estaban sufriendo la llegada del Mesías.
Durante generaciones el pueblo de Dios esperó al Salvador que vendría a librarlo del pecado, de la injusticia y de la esclavitud espiritual. Pero se nos dice el texto que el dragón también está esperando. Y eso es precisamente lo que Juan quiere que veamos. Satanás nunca ha permanecido indiferente ante los planes de Dios. Desde el principio ha intentado frustrarlos, corromperlos o destruirlos. Por eso dice el versículo 4, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos algo muy parecido. Después del nacimiento de Jesús, Herodes ordenó la matanza de los niños en Belén, intentando eliminar al Mesías. Pero detrás de aquel rey, Herodes, orgulloso, estaba la misma oposición satánica contra el plan de redención de Dios. Lo que estos primeros versículos quieren mostrarnos es una realidad profunda. Antes de la venida de Cristo, la lucha era desigual. Era desigual. La humanidad no tenía ninguna posibilidad de vencer por sí mismo al pecado, a la muerte, ni a los poderes de las tinieblas. La escena que Juan describe se parece a una mujer indefensa frente a un dragón monstruoso. Y esa es precisamente nuestra condición sin Cristo. No tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. No tenemos el poder para derrotar al pecado. No tenemos fuerzas suficientes para vencer a Satanás. Pero aquí es donde aparece la esperanza del Evangelio. Cuando nosotros éramos incapaces de luchar esa batalla, Dios envió a su Hijo. Cuando el dragón esperaba destruir al Salvador, Dios estaba llevando adelante su plan perfecto de redención. La historia no termina con la amenaza del dragón, la historia continúa con la llegada del Rey que vino a vencer, donde nosotros jamás hubiéramos podido hacerlo. Por eso dicen los versículos del 5 al 12, ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso alégrense, cielos, y ustedes los que habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora bien, este pasaje es muy importante porque nos ayuda a no leer Apocalipsis como si fuera únicamente un mapa de acontecimientos futuros o de cosas que van a pasar dentro de, quién sabe, dentro de poco, algunos dicen dentro de 1000 años, lo que sea. Juan no solamente está hablando del final de la historia, sino de lo que ya ha comenzado a suceder con la obra de Jesucristo. El lenguaje del texto es simbólico, pero apunta a una realidad histórica y espiritual. Jesús vino al mundo con una misión clara: derrotar a los poderes que se oponen al propósito de Dios, es decir, al pecado, la muerte y Satanás. Por eso el texto no se detiene tanto a describir en detalle la vida de Jesús en la tierra ni su ministerio, sino que nos muestra una imagen. El Hijo nace, cumple su misión y es entronizado como Rey en el cielo. Y esa es la misma realidad que contemplamos en la ascensión, en Hechos 1.
el Rey de Reyes, sentándose a la diestra de Dios el Padre. Pero después aparece la mujer huyendo al desierto, donde es sustentada durante 1260 días. Esa cifra en lenguaje apocalíptico suele entenderse como un tiempo de tribulación, un tiempo en el que las personas recibirán oposición a causa del Evangelio. Y no necesariamente es un número para calcular fechas, sino una forma de decir que el sufrimiento del pueblo de Dios es real, pero también es limitado y está bajo el control de Dios. Y esto es importante porque muchas veces los cristianos interpretamos la oposición como algo meramente humano. Gobiernos, personas, sistemas, este presidente, este otro, pero el texto nos recuerda algo más profundo en línea con lo que Pablo dice en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales. Fíjate lo que dice el versículo 7. Nos lleva a una escena clave, una guerra en el cielo. Satanás es expulsado y pierde su lugar como acusador delante de Dios. Esto es significativo porque ser arrojado a la tierra no significa simplemente que Dios ha cogido a Satanás de un lugar y lo ha echado ahí a la tierra, sino es una pérdida de acceso como acusador en la presencia de Dios. Ya no puede presentarse ante Dios para acusar al pueblo como vemos en Job o en Zacarías 3, versículo 1. Dice el profeta Zacarías: entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarlo. Porque esa ha sido siempre la estrategia de Satanás: atacar la relación entre Dios y su pueblo. Y su voz siempre ha sido la misma: ¿de verdad tú eres hijo de Dios? ¿De verdad tú eres digno? ¿De verdad Dios puede usarte? Y lo más importante, o lo más curioso de cómo Satanás opera, es que sus acusaciones no se basan en mentiras completas. ¿Sabéis lo que dice Zacarías 3, versículo 3? Dice: Josué estaba vestido con ropas sucias delante del ángel. Job era imperfecto. Josué tenía ropas sucias y nosotros pecamos cada día. Pero el objetivo del acusador no es bueno. El objetivo es condenarnos. Quiere definirnos por nuestro pecado. Dios ya no te ama. Has fracasado definitivamente. No tienes ningún futuro y no eres útil para Dios. Has quedado fuera de la gracia. Pero entonces llegamos al centro del pasaje, el versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Hermanos, aquí está el Evangelio. No hemos vencido porque las acusaciones fueran falsas, sino porque la obra de Cristo es mayor que nuestro pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El acusador intenta definir al creyente por su pecado, pero Dios lo define por la obra de Cristo. Y esta es la gran noticia de Apocalipsis 12. La voz que determina nuestro destino no es la del acusador, y ya no lo puede ser nunca más, sino la del Cordero que murió y resucitó por nosotros. Por eso, versículo 12, alégrense cielos y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor
ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Hermanos, ¿de quién es el reino? ¿A quién le pertenece el reino en la tierra? Hay personas que creen que esperamos un reino futuro. Yo quiero decir algo, y aquí es donde me voy a mojar. En Juan 12, justo antes del pasaje de la Santa Cena, en Juan 13, en Juan 12:31, Jesús dice: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Amén. ¿Sabéis cuando Jesús es tentado? ¿Os acordáis de lo que Satanás le ofrece en la última tentación? Si te postras ante mí, ¿qué le ofrece? El mundo dice todo dominio. Si te postras ante mí, te ofrezco todo dominio. ¿Sabéis lo que dice Jesús a sus discípulos cuando resucita en Mateo 28 y les manda la gran comisión? Todo dominio me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Amén. La última parte del pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra vocación como iglesia. Dicen los versículos finales: cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, pero lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Llegados a este punto podemos ver con claridad que la atención está puesta sobre el pueblo de Dios. Satanás ha sido derrotado, ha perdido su lugar como acusador, no puede impedir el plan de Dios, no puede destronar a Cristo como rey y no puede arrebatar la salvación de aquellos que pertenecen al Señor, pero sigue haciendo guerra y ahora dirige su furia contra la iglesia. Por eso este pasaje sigue siendo tan relevante para nosotros. A veces pensamos que la persecución es algo lejano, algo que ocurre en otros países, en otros tiempos, pero cada año somos recordados de que nuestros hermanos alrededor del mundo siguen sufriendo por causa del Evangelio. Y cuando un miembro del cuerpo, aunque esté en otro país, sufre, todo el cuerpo sufre con él. Demos gracias por la labor de nuestro hermano Pablo, que viene 2 veces al año para recordarnos que tenemos hermanos que son perseguidos a causa de su fe. La oposición puede adoptar diferentes formas. En algunos lugares es violencia, en otros es presión cultural, en otros es ridiculización, marginación o rechazo. Pero detrás de todas esas expresiones sigue existiendo la misma realidad espiritual. El dragón continúa haciendo guerra contra aquellos que pertenecen a Cristo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de fe tengo cuando llega la oposición? ¿Mi fe se sostiene solamente en costumbres religiosas o en valores? ¿Se sostiene únicamente en una comunidad, en actividades o en una tradición familiar? ¿O está arraigada en Cristo como Rey y como Salvador, aun cuando seguirle tenga un coste? Porque el versículo 17 describe a los creyentes de una manera muy sencilla pero muy profunda. Son aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y permanecen fieles al testimonio de Jesús. Esta es la marca de la iglesia verdadera. No una vida sin dificultades, no una vida sin oposición, sino una vida de fidelidad. Y en medio de esta guerra hay una verdad que debemos recordar. Dios preserva a su pueblo. El versículo 14 dice que a la mujer se le dieron las alas de un gran águila.
Perdón. Es la imagen que nos lleva directamente al Éxodo, cuando Dios dijo a Israel en el capítulo 19, versículo 4, ustedes han visto lo que hice con Egipto y cómo los tomé sobre las alas, cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. La protección de Dios no significa ausencia de dificultades. Israel atravesó el desierto. La iglesia atraviesa tribulación. Nosotros atravesamos pruebas, pero en todas ellas Dios sigue sosteniendo a su pueblo. Dios no abandona a los suyos, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. También se nos recuerda que la oposición tiene un límite. Juan vuelve a mencionar el periodo de un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto? Que puede ser muy raro. Bueno, si os gustan las mates, a lo mejor ya habéis hecho el cálculo que 1260 días equivalen más o menos a 3 años y medio. Y aquí vuelve a decir lo mismo, pero con otras palabras. Un tiempo, tiempos, que ya son 3, y medio tiempo, 3 años y medio. La idea es la misma que los 1260 días mencionados anteriormente. Es un periodo limitado, incompleto. El número perfecto en la Biblia a veces se entiende como el número 7, así que la mitad de 7 es 3 años y medio, pues es un tiempo incompleto. Es un tiempo determinado por Dios. El sufrimiento de la iglesia nunca escapa del control del Señor. El dragón tiene poder, pero no autoridad absoluta. Puede atacar, pero no puede decidir el final de la historia, porque Dios ya lo ha decidido. Luego aparece la imagen del río que intenta arrastrar a la mujer, pero la tierra interviene y la ayuda. La idea es sencilla y gloriosa a la vez, un poco extraña, pero toda la creación está bajo la soberanía de Dios. Así como Dios abrió el mar para salvar a Israel, así como utilizó innumerables medios para preservar a su pueblo a lo largo de la historia, Dios sigue obrando para sostener a aquellos que le pertenecen. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuántas veces Dios nos ha guardado, pero Él sigue siendo nuestro protector. Entonces llegamos al último versículo que dice, entonces el dragón, versículo 17, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ese versículo habla de nosotros. Nos recuerda que estamos en una guerra espiritual, no porque Satanás esté ganando, sino precisamente porque ya ha perdido. No puede detener a Cristo, no puede destruir el Evangelio, no puede revocar la victoria obtenida en la cruz. Por eso ataca a aquellos que anuncian el Evangelio, por eso persigue a la iglesia, por eso intenta intimidar a los seguidores de Jesús. Pero Apocalipsis 12 nos recuerda algo muy maravilloso. La iglesia no pelea para obtener una victoria. La iglesia pelea desde una victoria que Cristo ya consiguió. El dragón sigue rugiendo, pero el Cordero reina. El acusador sigue hablando, pero la sangre de Cristo habla mejor. La guerra continúa, pero el resultado ya está decidido. Por eso, hermanos, permanezcamos fieles, porque nuestro Rey ya ha vencido, y aquellos que permanecen unidos a Él compartirán también su victoria. Si tuviera que resumir Apocalipsis 12 en 3 verdades para llevarnos a casa hoy, serían estas. Número 1, tenemos un enemigo real. Apocalipsis 12 no nos permite ignorar las realidades del conflicto espiritual. Detrás de muchas de las luchas que experimenta el pueblo de Dios hay una oposición real contra los propósitos de Dios. Nuestra lucha no es contra personas, principalmente, sino contra las fuerzas espirituales que se oponen al reino de Cristo. En segundo lugar, tenemos un Salvador victorioso. El dragón quiso destruir al Hijo, pero no pudo. Jesús murió, resucitó, ascendió al trono y reina hoy sobre todas las cosas. Satanás ha sido derrotado como acusador porque Cristo venció en la cruz. Por eso nuestra esperanza no descansa en nuestra fuerza, sino en la victoria del Cordero. Y en último lugar, tercer punto, tenemos un llamado a permanecer fieles.
La guerra continúa, pero el resultado ya está decidido. Dios sigue preservando a su pueblo. La oposición tiene límites, el sufrimiento tiene límites, el tiempo del enemigo tiene límites. Por eso la pregunta para nosotros no es si Cristo vencerá, sino si nosotros permaneceremos fieles al testimonio de Jesús mientras esperamos su regreso, porque el dragón sigue haciendo guerra, pero el Cordero ya reina. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu evangelio. Gracias porque, aun siendo pecadores, Señor, tú mostraste tu amor en que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Y recibiste todas esas acusaciones que nosotros debíamos recibir, Señor. Y las cargaste y las colgaste en una cruz. Toda esa vergüenza que Satanás intenta que sintamos, Señor, ya la has experimentado tú, Señor. Y nos entiendes, Señor. Por eso tenemos un rey y un sumo sacerdote, Señor, que reina victorioso, Señor, y además se compadece de nuestras debilidades, Señor. Gracias, Padre, porque tu evangelio es aquello que nos renueva cada día, Señor. Aquello que nos transforma, Señor, porque tú iniciaste esta fe, Señor, y tú la perfeccionas constantemente hasta que tú vuelvas. Gracias porque no nos has abandonado, Señor, y gracias por el libro de Apocalipsis, Señor, porque es un libro que nos llama a permanecer fieles, Señor, y a confiar en que tú ya has vencido, Señor. Queremos servirte como Rey, Señor, y Salvador. Ayúdanos como iglesia a cumplir tu misión, Señor, a pesar de que podamos recibir oposición, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, como leía a mí. Por tanto, teniendo en alrededor tan grandes nubes de testigos, Señor, fijemos los ojos puestos en ti y como corramos la carrera con paciencia, Señor, ya que tú fuiste el autor y el consumador de la fe, Señor, el cual puesto el gozo delante de ti sufriste la cruz, menospreciando el oprobio y la vergüenza. Gracias, Padre. Oramos. Amén.